Cierra los ojos por un instante y siente el silencio detrás del ruido de sus pensamientos. ¿Qué hay ahí? Para muchos, en ese silencio, no hay paz. Hay una pregunta, una súplica silenciosa enviada al cosmos. Existe una sensación de soledad cósmica que muchos de nosotros conocemos íntimamente. Es la angustia de enviar nuestras plegarias, nuestras preguntas más profundas al universo y sentir que se pierden en un eco vacío. Quizás se reconozca en esto. Tal vez se pregunte por qué. Incluso creyendo en una fuerza mayor, nos sentimos tan desamparados en las decisiones más cruciales de la vida. Pero, ¿y si el marco de nuestra búsqueda estuviera equivocado? ¿Y si su ángel de la guarda no estuviera allá afuera, sino hablando a través de cada una de los 50 billones de células de su cuerpo? ¿Y si su mensaje no fuera un susurro en su oído, sino una señal bioquímica que usted fue condicionado a ignorar? Para entender esto, debemos mirar hacia adentro, a la biología de nuestra propia alma. El doctor Bruce Lipton nos ofrece una analogía central y poderosa. La membrana de una célula es su verdadero cerebro. Esta membrana no solo protege a la célula, percibe el ambiente y traduce esas señales en comportamiento. Nuestra conciencia funciona de una manera sorprendentemente similar. Nuestros sistemas de creencias, nuestros miedos, dudas y ansiedades actúan como un filtro, una membrana que distorsiona o bloquea las señales sutiles que provienen del campo cuántico. Esa voz que llamamos intuición o guía espiritual. Si su percepción está constantemente en modo de amenaza, su sistema solo permitirá la entrada de información de supervivencia, bloqueando las frecuencias más altas de expansión y orientación. Y aquí, el trabajo del Dr. Joe Dispenza complementa esta visión. Nuestro corazón, nos dice, genera un campo electromagnético miles de veces más poderoso que el del cerebro. Este campo es nuestro transmisor y receptor personal de información energética. Cuando vivimos en estrés crónico, este campo se vuelve incoherente, como la estática de una radio mal sintonizada. Piénselo de esta manera. La orientación de su ángel es una transmisión en una frecuencia clara y coherente. Usted no puede sintonizarla con un receptor que está lleno de ruido. El secreto, entonces, no es pedir más alto, sino limpiar su propia señal. La promesa de nuestro tiempo juntos hoy no es aprender a pedir señales. Es algo mucho más profundo. Es recalibrar su sistema receptor, tanto biológico como energético, para que pueda finalmente decodificar la orientación que ya está siendo transmitida para usted, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hablemos de ese ciclo agotador. Ese ciclo de rezar con desesperación, de implorar por una respuesta clara, solo para ser recibido por un silencio que alimenta aún más la duda y esa terrible sensación de abandono espiritual. Es el dolor de sentirse como un navío sin timón en medio de una tormenta furiosa. Lo que no solemos ver es el concepto oculto detrás de este ciclo. La diferencia neuroquímica entre una intención y una súplica. La súplica nace de un estado de falta, de carencia. A nivel biológico, activa los centros de supervivencia del cerebro y libera cortisol, la hormona del estrés. Este estado bioquímico crea una frecuencia de contracción, de necesidad. Por otro lado, una intención elevada nace de un estado de coherencia y confianza, generando un campo electromagnético expansivo. Y aquí reside la revelación contraintuitiva. Su ángel, su guía interior, el universo, no responde a la letra de su plegaria, sino a la frecuencia de su campo emocional. Al suplicar desde el miedo, pensando, necesito una señal o todo saldrá mal, usted está emitiendo una vibración de caos. Es como intentar sintonizar una emisora de música clásica en medio de una frecuencia de heavy metal. La orientación divina opera en la frecuencia de la paz, de la claridad y del orden. Entonces, ¿cómo cambiamos esto en la práctica?
podemos usar la técnica de la pregunta neutra. En lugar de rogar, por favor, muéstrame qué hacer, intente primero entrar en un estado de calma. Respire hondo, enfoque su atención en el área de su corazón y luego pregunte suavemente: ¿qué información o percepción serviría a mi bien mayor en este momento? Este simple cambio elimina la carga emocional de la carencia y abre su campo para la recepción. Imagine que la guía divina es como la luz del sol. Siempre está disponible. Su súplica desesperada es como agitar violentamente el polvo en una habitación oscura. En lugar de ver la luz, usted crea una nube densa que la bloquea todavía más. El verdadero secreto es dejar de agitar el polvo, permitir que se asiente en el silencio. Y entonces, la luz revelará naturalmente el camino. ¿Con qué frecuencia invalidamos las respuestas de nuestro propio cuerpo? Esa sensación de peso en el pecho, justo antes de aceptar una oferta de trabajo, ese nudo en el estómago al conocer a alguien nuevo, o esa súbita y sorprendente ola de ligereza al considerar una decisión. Momentos que rápidamente descartamos como nerviosismo o invenciones de mi mente. Pero la ciencia espiritual nos muestra algo más profundo, lo que llamamos inteligencia del corazón. Es un fenómeno real. El corazón envía muchas más señales al cerebro que el cerebro al corazón, y estas informaciones no son lógicas. Son energéticas y emocionales. Un sentimiento de opresión o expansión no es una fantasía. Es, en realidad, un complejo paquete de datos que su sistema nervioso está procesando sobre la coherencia o la disonancia energética de una situación. Aquí es donde rompemos con las viejas expectativas. La señal más clara y directa de su ángel no es un evento externo y mágico, como una pluma que cae del cielo. Es una respuesta interna y biológica. La orientación divina es somática. Nos enseñaron a buscar la respuesta en el cielo, cuando siempre ha estado esperando en el templo sagrado de nuestro cuerpo. Muchas veces, lo que llamamos ansiedad es simplemente nuestra intuición gritando en un cuerpo que no ha sido entrenado para escuchar en silencio. Para aprender a escuchar, podemos practicar la calibración de coherencia corporal. 2 veces al día, simplemente cierre los ojos por 2 minutos. Piense en una decisión simple y hágase una pregunta. ¿Cómo se siente mi cuerpo con la opción A? No busque una respuesta en su mente. Solo observe las sensaciones. ¿Hay contracción o hay expansión? ¿Siente peso o ligereza? ¿Calor o frío? Anote lo que siente, sin juzgar. Con esto, usted está entrenándose para leer su propia brújula interna. Piense en su cuerpo como un instrumento musical de altísima precisión. Cada decisión, cada ambiente con el que interactúa, es como una nota musical. Algunas notas crean una resonancia armónica dentro de usted que se siente como paz y expansión. Otras crean una disonancia aguda que se siente como tensión y desconcierto. Su ángel es el maestro que intenta mostrarle la partitura a través de las vibraciones de su propio instrumento. Usted solo necesita aprender a sentir la música. Hablemos ahora de una de las angustias más profundas del camino espiritual. La frustración torturante de sentir que está haciendo todo bien, visualizando, afirmando, pero la manifestación, la respuesta, simplemente no llega. Es esa ansiedad silenciosa que corroe la confianza, esa sensación de que el universo se ha olvidado de usted o que debe existir un paso secreto que desconoce. Hemos sido condicionados a creer en el mito del tiempo divino como una excusa para la inacción o como una entidad externa que decide cuándo estamos listos. Pero desde la perspectiva del campo cuántico, el tiempo no es lineal. Es experiencial y depende enteramente de la vibración del observador. Aquí es donde la revelación puede cambiar el juego por completo. No es que su manifestación esté tardando,
es que su frecuencia de impaciencia y ansiedad está constantemente empujando la realidad que desea hacia un futuro vibracional que por definición nunca puede llegar. Cuando usted vibra en la frecuencia de la espera, el universo, en su infinita gracia, le entrega más de eso, más espera. La guía de su ángel no es espera un poco más, sino encuentra la paz ahora. Para cambiar esta dinámica, podemos adoptar la práctica de la realidad consumada, inspirada en las enseñanzas de Neville Goddard. En lugar de esperar una señal de que algo bueno está por venir, asuma ahora mismo el estado emocional de la persona que ya ha recibido la guía o la manifestación. Pregúntese, ¿cómo me sentiría si ya supiera la respuesta? ¿Cómo sería mi respiración? ¿Mi postura? Encarne ese estado por solo 5 minutos. Esto sincroniza su energía con el ahora de la solución, en lugar de mantenerla anclada en el futuro del problema. La metáfora es simple pero poderosa. Manifestar es como hornear un pastel. Usted mezcla los ingredientes, su intención y su emoción, lo coloca en el horno, el campo cuántico, y ajusta la temperatura correcta, su vibración de confianza. Su ansiedad y su prisa son como abrir la puerta del horno cada 30 segundos. Esto no acelera el proceso, al contrario, hace que el pastel se hunda. El secreto no es forzar el tiempo, sino mantener constante la temperatura de la confianza y de la paz. Existe un bloqueo inconsciente que casi todos compartimos: el miedo al silencio, el miedo al vacío. Tenemos un impulso casi compulsivo de llenar cada momento con información, música, tareas o preocupaciones. Esta sobrecarga sensorial y mental crea un campo energético tan denso que ninguna información sutil puede penetrarlo. La neurociencia espiritual nos habla de la red de modo predeterminado del cerebro, esa charla mental constante sobre el pasado y el futuro. Mientras esta red está hiperactiva, nuestra percepción está vuelta hacia adentro, hacia las historias del ego. Pero la verdadera orientación, los insights creativos, provienen de un estado de presencia, un estado donde esta red se calma, permitiéndonos acceder a campos de información mucho más amplios. Y aquí viene una revelación que puede parecer chocante. La orientación más profunda no llega cuando usted está pidiendo. Llega cuando usted se olvida de que pidió. Emerge en la ducha, durante una caminata en la naturaleza, en ese instante justo antes de quedarse dormido, en los espacios vacíos que usted permite que existan en su día. Su mente necesita espacio libre, ancho de banda, para que la descarga de información pueda ocurrir. No necesita meditar durante 1 hora para lograr esto. Puede practicar microdosis de vacío. Cree intencionalmente 3 pausas de 5 minutos a lo largo de su día. Durante esos 5 minutos, su única tarea es no hacer nada. Siéntese y mire por la ventana sin pensar en nada en específico. Simplemente sea. Al hacer esto, usted está creando pequeñas islas de receptividad en medio del océano de ruido de su vida diaria. La analogía es emocionalmente clara. Imagine que su mente es un vaso lleno de agua turbia, llena de pensamientos y preocupaciones. Usted sigue añadiendo más agua, con más pedidos y más información, esperando que el vaso se aclare por sí solo. La verdadera solución es dejar de añadir agua, dejar el vaso en reposo y permitir que la suciedad, el ruido mental, se decante naturalmente. Es en la claridad que emerge en la superficie donde la verdadera orientación se hace finalmente visible. Pero incluso cuando sentimos una intuición, a menudo enfrentamos el dolor de la duda final. La mente lógica entra en acción para invalidarla. ¿Es solo mi deseo hablando? ¿Es miedo o es intuición? ¿Y si me equivoco? Esta batalla interna nos paraliza y genera todavía más confusión. Para trascender esto, necesitamos hacer una distinción avanzada.
la diferencia entre la intuición mental, la intuición emocional y lo que podemos llamar resonancia del alma. Una intuición mental puede ser un insight rápido. La emocional, una sensación visceral en el cuerpo. Pero la resonancia del alma es diferente. Es una sensación de profunda paz, de reconocimiento, un sí silencioso que impregna todo su ser, independientemente de las circunstancias externas o de la lógica. No hay excitación ni miedo asociados a ella, solo una calma profunda e inquebrantable. Y esta es quizás la revelación definitiva de nuestro viaje. El secreto que su ángel de la guarda quiere revelarle no es una instrucción paso a paso para su vida, es su propia firma de resonancia, ese sentimiento único e intransferible que experimenta cuando algo está en alineamiento absoluto con su verdad más profunda. El objetivo de su guía no es darle respuestas, sino enseñarle a reconocer la sensación de su propia verdad. La consecuencia práctica de esto es monumental. La próxima vez que se enfrente a una decisión, deje de buscar el camino correcto o incorrecto. En su lugar, busque el camino que genera la más profunda resonancia de paz en su interior. Puede ser el camino más ilógico, incluso el más aterrador para el ego, pero la ausencia de resistencia interna es la señal inequívoca. Es su GPS espiritual diciéndole: la ruta hacia su alma ha sido recalculada por aquí. Piense en esto. Cada persona tiene una nota musical única, la nota de su alma. La vida le presenta diferentes acordes a través de situaciones, personas y decisiones. Algunos de esos acordes crean una armonía perfecta con su nota, generando esa resonancia de paz. Otros crean una disonancia que suena como ansiedad y confusión. Su ángel no le está diciendo qué música tocar. Le está afinando constantemente su oído para que usted pueda distinguir la armonía de su propia alma del ruido del mundo. Hoy hemos recorrido un camino juntos. Salimos de la búsqueda de señales externas para comprender que la comunicación divina es, en su esencia, un proceso biológico, somático y energético. Hemos visto cómo el ruido de la súplica nos aleja de la claridad, cómo la sabiduría del cuerpo nos habla constantemente, cómo la trampa del tiempo es una ilusión de frecuencia y cómo el poder del vacío nos abre a recibir. Y finalmente, hemos llegado a la firma del alma. Recordemos la analogía del doctor Bruce Lipton. La señal de su ángel de la guarda es la señal del ambiente para sus células. Si su percepción, su mente, está convencida de que el ambiente es hostil, solitario y aterrador, sus células se cerrarán en modo de protección, ignorando cualquier señal de crecimiento, de amor y de orientación que esté disponible. Cambiar su percepción sobre cómo funciona la guía, de algo externo a algo inherentemente suyo, es la reprogramación de creencias que cambia la química de su cuerpo y abre los receptores para recibir la señal. Y aquí integramos la sabiduría final de Neville Goddard. La señal suprema que usted puede recibir es su propia imaginación asumiendo el sentimiento de ser guiado, amado y seguro. No espere a sentir la paz para creer que está siendo guiado. Asuma el estado de ser guiado, y la paz se convertirá en su realidad biológica y experiencial. Su ángel no le está enviando una señal. Le está invitando a convertirse en la señal. Así que el desafío para esta semana no es buscar señales en el mundo exterior. Es algo más íntimo y poderoso. Es practicar el reconocimiento de un único sentimiento. La diferencia sutil entre la contracción del miedo y la expansión silenciosa de su verdad interior. Le invito a que comparta en los comentarios, no la señal que vio, sino el momento en que usted sintió la diferencia dentro de sí mismo. Esa, y no otra, es la verdadera conversación con su ángel. Usted no está solo. El universo no solo le escucha.
resuena con usted.